Hay lugares que parecen construidos para impresionar más que para acoger. Antes de empezar quiero que le des like a este vídeo, suscríbete y comentes de dónde nos estás viendo. Sitios donde la luz dorada intenta suavizar las sombras que se cuelan entre las miradas arrogantes, donde los manteles blancos esconden historias que nadie quiere contar y donde cada detalle está pensado para que las apariencias sean más importantes que las personas. Aquel restaurante era uno de ellos, el Jardín de Azahar, un templo del lujo donde quienes podían permitirse cenar allí se comportaban como si la vida les perteneciera por completo. Era un escenario perfecto para los triunfadores que necesitaban que el mundo entero lo supiera, y también un recordatorio silencioso para quienes trabajaban allí de que su presencia era útil, pero jamás bienvenida. Sofía conocía bien esa sensación. A sus 25 años, había aprendido a moverse sin hacer ruido, a deslizarse entre mesas cargadas de copas de cristal sin llamar la atención, a convertirse en un susurro dentro de un mundo hecho de voces que todo lo exigían y nada agradecían. Era una mujer acostumbrada a sostenerse a sí misma sin pedir nada a nadie, con una fortaleza discreta pero profunda que solo se adquiere después de sobrevivir a decepciones que dejan huella. Allí, en el Jardín de Azahar, su cuerpo estaba presente, pero su alma parecía a menudo obligada a esconderse para no desentonar con el decorado. Aquella noche, sin embargo, algo comenzó a romperse. No fue un grito, ni un accidente, ni una escena aparatosa. Fue algo mucho más pequeño, casi imperceptible a los ojos distraídos de los comensales, pero enorme para alguien capaz de mirar con el corazón. Mientras dejaba una bandeja sobre una mesa cercana, vio a una niña de 6 años que la observaba con una seriedad impropia para su edad. Tenía el rostro angelical de quien debería estar riendo y corriendo por un parque, pero sus ojos transmitían un miedo antiguo, de esos que se clavan en el pecho como presagio de tormenta. La pequeña no dijo una palabra, ni movió un músculo, pero aquella mirada, larga, silenciosa, urgente, despertó en Sofía una inquietud que no supo explicar. Era extraño. En ese restaurante, los niños solían imitar la arrogancia de sus padres o se distraían con pantallas luminosas. Esa niña no. Esa niña parecía pedir algo sin abrir la boca, como si llevara demasiado tiempo sin que nadie la escuchase. Sofía intentó convencerse de que era solo imaginación, quizás cansancio, quizá la presión de una noche particularmente agitada. Pero había en esos ojos algo demasiado conocido, una sombra que ella misma había llevado años atrás cuando fingía que su vida estaba en orden aunque en casa la esperaba un matrimonio que poco a poco la consumía. Las mujeres que han pasado por el dolor reconocen el dolor ajeno, incluso cuando éste se oculta bajo un vestido caro o detrás de un silencio obligado. Mientras continuaba su ronda, la inquietud no la abandonó. La niña seguía mirándola, y aunque no había un solo gesto externo, había una súplica escondida allí, como si su alma entera se aferrara a la presencia de aquella desconocida. Sofía no sabía aún por qué, pero esa pequeña conexión invisible estaba a punto de convertirse en un hilo decisivo que cambiaría el rumbo de muchas vidas. Todo empezó a torcerse cuando un incidente mínimo abrió una grieta en la falsa armonía del lugar. Un vaso que se inclinó, unas gotas que cayeron sobre un vestido rojo, un gesto accidental que en cualquier otro contexto habría generado risas o una disculpa amable. Pero en el Jardín de Azahar las pequeñas imperfecciones no estaban permitidas, y mucho menos cuando afectaban a personas que se creían por encima incluso del azar. La mujer del vestido rojo se levantó de inmediato, dejando al descubierto su carácter como si la mancha hubiera derramado también su verdadera naturaleza. Era una de esas personas que basan su valor en la forma en que el mundo las percibe, acostumbradas a que todo gire a su alrededor y a que nadie les lleve la contraria. Su reacción desencadenó un murmullo entre las mesas, una vibración incómoda que no tardó en propagarse. Algunos comensales sonrieron con la satisfacción morbosa de quienes disfrutan siendo testigos del sufrimiento ajeno, otros evitaron mirar por miedo a involucrarse, porque la indiferencia siempre ha sido la forma más fácil de sentirse inocente. Sofía sintió el golpe emocional como si la mancha estuviera sobre su propia piel. A pesar de haber sido humillada muchas veces antes, ese instante pesó de manera distinta. Quizá fue porque la niña seguía observando todo con una mezcla de pánico y resignación. O quizá porque, durante un segundo, Sofía entendió que esa familia escondía algo más oscuro de lo que cualquiera allí podía imaginar. No era solo soberbia, no era solo clasismo, no era solo abuso de poder. Era un silencio férreo escondido bajo una apariencia perfecta, un silencio que hacía daño. Cuando Sofía se inclinó para recoger el vaso caído, la marca en la muñeca de la niña reveló lo que hasta entonces permanecía oculto. Un morado redondo,
como la sombra fantasmal de unos dedos que se habían cerrado con demasiada fuerza. Fue un descubrimiento breve, casi accidental, pero devastador. Esa pequeña huella parecía gritar verdades que nadie en aquel salón de lujo quería oír. Y entonces, sin buscarlo, su mano encontró algo más, una servilleta arrugada, colocada debajo del plato de la niña, doblada con torpeza, como si hubiese sido escondida con prisas y miedo. En ella, unas letras temblorosas escritas por una mano infantil formaban una frase que congeló el tiempo y el latido del mundo alrededor. No era solo una petición, era un último intento desesperado de ser salvada. Esa servilleta se convirtió en un puente entre dos almas, la de una niña atrapada en un infierno silencioso y la de una mujer que sabía demasiado bien lo que era sentirse atrapada. Sofía sintió un nudo en la garganta. Todo a su alrededor empezó a sonar lejano, las risas, la música, el chocar de las copas. Fue como si el universo entero le susurrara que había llegado el momento de decidir quién quería ser, si la joven que agacha la cabeza para evitar problemas o la mujer que por fin se atreve a plantar cara a la injusticia. No tenía certezas ni un plan, solo un presentimiento que le atravesaba el pecho con la intensidad de una verdad que ya no podía ignorarse. La decisión le llegó sin palabras. Se dirigió a la cocina con pasos vacilantes pero firmes, sintiendo que cada uno la acercaba a un punto de no retorno. Allí, en el espacio donde las conversaciones del personal se mezclaban con el vapor y el olor de los guisos, tomó el teléfono con las manos temblorosas. Nunca antes había sido tan consciente de que la valentía no siempre nace del coraje, muchas veces nace del miedo, miedo a lo que puede ocurrir si no se hace lo correcto. Marcó los números de emergencia sabiendo que algo enorme estaba a punto de desatarse. La operadora respondió con profesionalidad, pero Sofía apenas escuchó las palabras al otro lado. Con el corazón acelerado, pronunció las frases necesarias, sintiendo que con cada una de ellas se alejaba de la vida tranquila, aunque imperfecta, que conocía. No sabía lo que vendría a continuación, tampoco si alguien la apoyaría o si su voz se perdería entre los gritos de quienes se sienten intocables. Pero estaba segura de una cosa, no permitiría que aquella niña volviera a sentirse sola. Las sirenas comenzaron a escucharse mucho antes de que los primeros clientes del jardín de Azahar se dieran cuenta de que algo completamente fuera de lugar estaba a punto de irrumpir en su cena perfecta. Las luces azules y rojas se reflejaban en las cristaleras como destellos incómodos que parecían manchar la atmósfera solemne del restaurante. Era como si la realidad hubiese decidido golpear de frente a un lugar acostumbrado a vivir en un mundo paralelo, donde las tragedias eran solo noticias que ocurrían lejos y nunca afectaban a quienes allí cenaban. Sin embargo, esa noche la verdad entró por la puerta principal, sin pedir permiso. Cuando los agentes de policía cruzaron el vestíbulo, la sala entera se sumió en un silencio denso, casi asfixiante. Los camareros dejaron de moverse durante un instante, como si la sorpresa les hubiese paralizado los músculos. Los comensales, en cambio, adoptaron expresiones que oscilaban entre la indignación y el morbo, preguntándose qué clase de escándalo ajeno podría estar desarrollándose ante ellos. Nadie imaginaba que el epicentro de aquel terremoto no sería una pelea, ni un robo, ni un incidente trivial, sería una niña y una servilleta arrugada que llevaba demasiado tiempo pidiendo auxilio sin que nadie la escuchara. Sofía observaba todo desde la entrada a la cocina. Sentía como su corazón golpeaba con fuerza en el pecho, y durante unos segundos estuvo tentada de esconderse entre los estantes o desaparecer por la puerta trasera. Había dado un paso imposible de deshacer, y ahora el mundo entero parecía girar hacia ella. Lo que más la asustaba no era la presencia policial, sino la certeza creciente de que había iniciado algo que ya no podía detener. Aún así, algo dentro de ella le repetía que no se arrepintiera. La decisión había sido correcta. Necesaria. Vital. Aunque el miedo fuese una sombra pegada a su nuca. La mujer del vestido rojo, la misma que había convertido una pequeña mancha en un espectáculo cruel, se puso de pie de inmediato en cuanto vio la insignia de los agentes. Era evidente que no estaba acostumbrada a que alguien cuestionara su conducta o interfiriera en sus planes. Se levantó con esa elegancia teatral que se usa para aparentar control incluso cuando todo se desmorona por dentro. Su postura rígida, su sonrisa congelada y el temblor apenas perceptible en sus manos delataban una mezcla de rabia y preocupación. En su mundo, la policía solo aparecía cuando era ella quien los llamaba, no cuando era objeto de una denuncia. A pocos metros de ella, la niña continuaba sentada, bajita y frágil, como si no esperase nada bueno de lo que estaba por ocurrir. Sus ojos seguían a los agentes con un terror tan profundo que Sofía sintió un pinchazo en el pecho.
Aquella criatura había vivido demasiado miedo para su corta edad, un miedo que hablaba más claro que cualquier palabra. Era el tipo de mirada que solo aparece en los niños que han aprendido demasiado pronto que incluso los adultos que deberían protegerlos pueden convertirse en amenazas. Y aún así, cuando la vio, Sofía percibió un destello mínimo, casi invisible, como un rayo de esperanza recién nacido. Tal vez esa niña intuía que, por primera vez en mucho tiempo, algo estaba a punto de cambiar. El padre de la niña, un hombre de apariencia imponente y modales altivos, observaba la escena con desconcierto. No parecía acostumbrado a que sucedieran cosas fuera de su control. Su rostro, pulido por años de autoridad y privilegio, se endureció lentamente mientras escuchaba las palabras maltrato infantil. Fue como si esas dos palabras golpearan directamente la fachada que había construido para él y para su familia, una fachada basada en el silencio y en la imagen impecable que ambos proyectaban. La incredulidad se transformó en tensión, después en enojo contenido y, finalmente, en algo que nadie había visto antes en él, vulnerabilidad. La pequeña Isabel, al ver avanzar a los agentes hacia su mesa, se levantó con un impulso desesperado y buscó refugio. No corrió hacia su madre ni hacia su padre. Corrió hacia la única persona que la había mirado de verdad esa noche. Se lanzó a los brazos de Sofía con la urgencia de quien encuentra una tabla de madera en medio de un naufragio. Ese gesto, tan espontáneo y tan desgarradoramente honesto, rompió cualquier duda que pudiera quedar en la sala. Ya no eran suposiciones. Ya no era una hipótesis. Era una verdad viva entre los brazos de una mujer que jamás había imaginado convertirse en testigo de algo así. La policía avanzó con prudencia y recogió la servilleta que Sofía había encontrado. Era un simple trozo de papel, pero la frase escrita con una caligrafía infantil tenía un peso inimaginable. El agente que la sostuvo la mostró a los presentes como quien revela una prueba irrefutable. En ese gesto, no solo se desmoronó la imagen intocable de aquella familia acomodada, sino también la comodidad moral de quienes durante años habían preferido no ver más allá de la superficie. El silencio dentro del restaurante se volvió tan denso que parecía que el aire mismo había dejado de circular. Para algunos, fue un momento incómodo, para otros, una revelación, para otros tantos, un alivio, porque presenciar la caída de quienes siempre se sienten invencibles despierta en ciertos corazones un sentimiento difícil de confesar. Sin embargo, para Sofía, ese instante no tenía nada de glorioso. Le pesaba en los brazos la fragilidad de la niña, cuya respiración entrecortada se sentía como un recordatorio constante de que no era una victoria, sino el comienzo de algo mucho más difícil. La mujer del vestido rojo permaneció petrificada. Su sonrisa artificial había desaparecido por completo, y solo quedaba un rostro endurecido por el miedo y la furia. Durante años, probablemente había sido hábil manipulando percepciones, justificando comportamientos y proyectando una imagen impecable. Pero ante la presencia policial y la evidencia que sostenía el agente, su poder empezó a evaporarse como el vapor que sale de una olla destapada. Todo se veía tambalear, y ese temblor interno la convertía por momentos en una sombra de sí misma. El padre de la niña, por su parte, parecía desgarrado. Miraba a su hija, luego a Sofía, luego a la servilleta, como si solo entonces empezara a atar cabos que había preferido ignorar por demasiado tiempo. La verdad, cuando se presenta de manera tan abrasadora, tiene la capacidad de deshacer años de autoengaño en un segundo. Y allí estaba él, un hombre poderoso enfrentado de golpe a la posibilidad de haber mirado hacia otro lado mientras su propia hija sufría. En ese instante, la figura de Sofía comenzó a adquirir una presencia inesperada para todos los presentes. Ya no era una camarera más, un rostro anónimo entre platos y copas. Se había convertido en una columna moral, en la voz que se atrevió a romper el silencio que tantos preferían mantener. Y aunque ese reconocimiento silencioso no alivió su miedo, sí le devolvió una certeza interior que creía haber perdido tiempo atrás, la sensación de que su vida podía tener un propósito más profundo que simplemente sobrevivir. Sin embargo, mientras la policía iniciaba los procedimientos necesarios, Sofía empezó a sentir que el peso de lo que había desencadenado no recaería solo sobre esa familia, sino también sobre ella. Sabía que enfrentarse a quienes tienen poder implica consecuencias. El futuro inmediato se abrió frente a ella como un terreno incierto, lleno de riesgos que todavía no podía nombrar. Pero incluso así, mientras sostenía a la niña entre sus brazos, sintió que no podía haber actuado de otra manera. La mañana después del incidente amaneció más gris de lo habitual, como si el cielo hubiese decidido reflejar el peso que Sofía llevaba en el pecho. Apenas había dormido.
La noche se le había escapado entre imágenes fragmentadas, la niña abrazándola con desesperación, los flashes de las cámaras asaltándola a la salida del restaurante, la voz de su jefe reprochándole por involucrarse en asuntos que no le correspondían. Era como si el mundo entero le estuviera recordando que había cruzado una línea invisible que separaba a quienes obedecen sin hacer preguntas de quienes deciden enfrentarse a la sombra de los poderosos. Cuando salió a la calle, aún con la ropa arrugada y el corazón acelerado, vio su rostro impreso en la pantalla de un kiosco digital. No era una fotografía favorecedora, habían elegido una imagen donde su expresión mostraba una mezcla de cansancio, miedo y determinación. Sobre esa imagen, un titular en letras gruesas anunciaba que una camarera había denunciado por maltrato infantil al empresario Alejandro Montero, uno de los hombres más influyentes de la ciudad. No era la verdad completa, pero tampoco era mentira. Era, más bien, la versión simplificada de una historia que nadie tenía intención de escuchar en profundidad. Sofía sintió cómo se le tensaba el estómago. No estaba preparada para convertirse en objeto de atención pública. No lo había buscado, ni lo deseaba. Lo único que había querido era proteger a la pequeña Isabel. Pero el mundo raras veces es comprensivo con quienes se atreven a interrumpir el orden establecido, especialmente cuando ese orden beneficia a los que controlan los hilos del poder. Lo supo en el instante en que un desconocido la reconoció en la calle y murmuró algo despectivo, mientras otro la grababa con el móvil sin pudor alguno. A media mañana, su jefe la llamó a la oficina. No intentó fingir preocupación ni empatía. Solo le entregó un sobre con la nómina pendiente y le informó, sin rodeos, de que su presencia generaba demasiada tensión. Era la forma elegante de decir que el restaurante no quería enemistarse con los Montero, una familia tan influyente que podía decidir el destino de negocios enteros con una sola frase. En ese momento, Sofía comprendió que se quedaba sin trabajo, sin ingresos y sin seguridad, todo por haber decidido escuchar el grito silencioso de una niña. La sensación de vacío se hizo más profunda cuando llegó a su pequeño apartamento. Al abrir la puerta, descubrió que alguien había entrado. Todo estaba revuelto, pero nada había desaparecido. Era evidente que no se trataba de un robo, sino de un aviso. Una advertencia silenciosa destinada a recordarle que las personas a las que había enfrentado no perdonaban las disidencias. Sobre la mesa, una hoja de papel en blanco parecía estar colocada a propósito, como si simbolizara la fragilidad de su situación. Era una amenaza sin palabras, pero llena de significado. Sofía intentó tranquilizarse repitiéndose que había hecho lo correcto. Sin embargo, la incertidumbre la golpeaba con fuerza. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo pagaría el alquiler? ¿Hasta dónde llegarían quienes querían silenciarla? Aún así, cuando cerraba los ojos, veía la cara de Isabel y sabía que, incluso con todo ese miedo, no habría actuado de otro modo. La conciencia, por primera vez en mucho tiempo, estaba tranquila. Por la tarde, comenzaron las llamadas anónimas. Al principio eran susurros. Después, insultos. Algunas voces la acusaban de querer fama, otras, de intentar destruir una familia. Otras, simplemente, la amenazaban. Sofía trató de ignorarlas, pero cada timbre del teléfono hacía que un escalofrío le recorriera la espalda. Aquellas llamadas eran como sombras que se colaban en su casa, recordándole que había despertado la ira de quienes vivían convencidos de que podían comprar silencio con dinero. Pero lo peor estaba por llegar. Esa noche, alguien llamó a la puerta. Sofía se acercó con cautela, intentando ver quién era a través de la mirilla. Lo que vio la dejó paralizada, un rostro que conocía demasiado bien, un fantasma del que había huido hacía años. Ricardo. El hombre que había amado, el hombre que la había roto, el hombre que había manipulado su vida hasta dejarla sin rumbo. Verlo allí, en su puerta, despertó recuerdos que ella se había esforzado por enterrar. Recuerdos de humillaciones disfrazadas de afecto, de palabras dulces que siempre acababan convirtiéndose en reproches, de un amor tóxico que la había llevado al borde de perderse a sí misma. Ricardo no había cambiado. Su presencia seguía impregnada de esa mezcla de encanto superficial y oscuridad interior. Tenía esa sonrisa ladeada que había usado tantas veces para convencerla de que él era su salvación, cuando en realidad había sido su condena. Sofía sintió como su respiración comenzaba a agitarse. La idea de que él supiera dónde vivía la golpeó con una fuerza heladora. Sin embargo, él no había llegado allí por casualidad. Llegó porque alguien lo había enviado. Y aunque no se lo dijo explícitamente, Sofía lo comprendió de inmediato. La propia Valeria, la mujer del vestido rojo,
había buscado entre las sombras a alguien capaz de asustarla. ¿Qué mejor herramienta que un hombre que conocía todos sus puntos débiles? La voz de Ricardo, su proximidad invasiva, su intento de entrar en su casa sin permiso, todo ello despertó en Sofía un pánico casi visceral. Durante segundos, se sintió como la joven perdida que había sido años atrás, la mujer que caminaba con la cabeza gacha para evitar conflictos, la que creía que aguantar era más fácil que enfrentarse. Pero aquella Sofía ya no existía del todo. Aunque temblaba, aunque el miedo era real, también lo era la nueva fuerza que había empezado a nacer en ella desde la noche del restaurante. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Un sonido apagado en el pasillo, unos pasos firmes, la sombra de una figura que ella jamás habría imaginado ver allí, Alejandro Montero. Su presencia llenó el espacio con un silencio abrupto. Parecía un hombre distinto al que había contemplado en el restaurante, más humano, más consciente del daño que había permitido durante años. Sofía lo miró sin entender qué hacía allí, pero una intuición le dijo que no era casualidad. Tal vez había comenzado a atar cabos, tal vez la culpa lo había empujado a buscarla, o tal vez sencillamente la preocupación paterna había despertado algo en el que había estado dormido durante demasiado tiempo. Ricardo, al ver a Alejandro, perdió parte de su arrogancia. La tensión se hizo más evidente y el aire pareció volverse pesado. La escena duró apenas unos segundos, pero para Sofía se sintió como un enfrentamiento entre dos mundos. Un mundo de sombras del pasado y otro que, sin saberlo, estaba ofreciéndole una oportunidad de respirar. Cuando Ricardo se marchó, dejando tras de sí una estela de amenazas veladas, Sofía sintió que las piernas le flaqueaban. Pero también sintió algo nuevo, ya no estaba completamente sola. Al menos no esa noche. Alejandro la invitó a salir del edificio, evitando miradas indiscretas y asegurándose de que nada ni nadie la siguiera. Aquel gesto, que podría haberse interpretado como un acto de control o paternalismo, en realidad estaba impregnado de una especie de deuda silenciosa. Él lo sabía. Sofía había hecho por su hija lo que él, con todo su poder, no había sido capaz de ver. Aquella verdad se le clavaba en el alma como una herida abierta. La mansión de los Montero era una construcción imponente, rodeada de jardines perfectamente cuidados y ventanales que dejaban ver un interior tan luminoso que parecía desafiar a la noche. Sin embargo, cuando Sofía cruzó la entrada por primera vez, nada de ese lujo le impresionó. No porque careciera de belleza, sino porque su corazón iba demasiado acelerado como para prestar atención al mármol, a las esculturas o a los techos altos. Lo único que podía sentir era la mezcla de agotamiento y miedo que arrastraba desde hacía días, una presión constante en el pecho como si su cuerpo todavía no hubiese procesado lo que estaba viviendo. Alejandro caminaba unos pasos por delante, sin exponer en su rostro una emoción concreta. Su postura rígida, el ceño fruncido y la calma tensa que irradiaba no ocultaban que estaba luchando internamente contra algo. Culpa, quizá. O tal vez esa especie de vergüenza que sienten quienes se dan cuenta demasiado tarde de que han sido ciegos ante lo que debieron ver. Él, un hombre acostumbrado a que todos se doblegaran ante su presencia, parecía ahora más humano, casi vulnerable, y esa humanidad inesperada alteraba la imagen que Sofía tenía de él. La casa estaba silenciosa, como si también estuviera conteniendo la respiración. Los sirvientes, discretos y atentos, evitaban cruzar miradas largas, pero el ambiente dejaba entrever una tensión nueva. Todo el mundo sabía que aquella noche algo se había roto, algo importante, algo que ya no podría volver a coserse sin dejar una cicatriz visible. Sofía, en medio de ese escenario desconocido, se sentía fuera de lugar, como si ocupase un asiento que no le correspondía. Aún así, permaneció firme. No había buscado llegar hasta allí, pero tampoco había tenido elección. El caos la había arrastrado, y ahora necesitaba un lugar donde al menos pudiera respirar sin miedo. El primer momento de calma llegó de manos de Isabel. La niña apareció al pie de la escalera, envuelta en un pijama demasiado grande para su cuerpo delgado, y corrió hacia Sofía como quien reconoce un refugio. Se abrazó a sus piernas con una confianza tan pura que, por un segundo, Sofía olvidó el peligro que había afuera. Esa pequeña necesitaba paz, cariño y una presencia que la mirara sin condiciones. Y, de alguna manera, Sofía se había convertido en la única persona capaz de ofrecerle eso. Durante los días siguientes, la rutina en la mansión se transformó. La presencia de Sofía, lejos de ser una intrusa, se convirtió en un elemento que aportaba equilibrio. No era una empleada, tampoco una invitada formal. Era algo distinto, algo menos definible, pero más esencial.
Una presencia humana en un hogar que llevaba demasiado tiempo gobernado por el miedo, la presión y las apariencias. Isabel comenzó a sonreír. No siempre, no de inmediato, pero sí poco a poco. Sus risas tímidas al correr por el jardín eran un contraste absoluto con la imagen rígida y contenida que había mostrado en el restaurante. Era como si la niña, por primera vez en años, descubriera que podía ocupar espacios sin consecuencias. Cada paso que daba, cada gesto de confianza hacia Sofía, era una victoria silenciosa contra todo lo que había sufrido. Alejandro observaba esos cambios con una mezcla de alivio y desconcierto. Se quedaba en la puerta cuando Sofía jugaba con la niña, sin intervenir, solo contemplando. No necesitaba palabras para comprender que algo se transformaba dentro de él. Esa energía cálida que se colaba por los rincones de la casa era una sensación casi olvidada. En su vida, el éxito había llenado todos los huecos que debía haber ocupado la ternura. Había construido un imperio, pero en el proceso había perdido la capacidad de prestar atención a las grietas de su propia familia. Sofía también experimentaba cambios internos. A pesar del miedo persistente, había una sensación de paz que no sentía desde hacía años. La casa, enorme y silenciosa, le brindaba un refugio inesperado. Allí no necesitaba fingir ser pequeña ni invisible. Y aunque no formaba parte de ese mundo, tampoco estaba sometida a él. Podía moverse con libertad, hablar con la niña, leer en el jardín cuando el sol se ponía, incluso reír a solas cuando recordaba algo absurdo. Era como si renaciera una parte de ella que había muerto durante su matrimonio con Ricardo, una parte que creía extinguida, la Sofía que no vivía con miedo constante. Sin embargo, la calma nunca dura demasiado cuando se enfrenta a personas influyentes decididas a defender sus mentiras. Valeria salió de detención más rápido de lo esperado. Tenía contactos, influencia, favores pendientes a su nombre. En su mente, ella era la víctima de una injusticia orquestada por una mujer sin importancia y un marido traidor. Su retorno al mundo exterior no fue silencioso. Estaba decidida a limpiar su imagen, a recuperar el control, a borrar cualquier rastro de vulnerabilidad. Y, por encima de todo, estaba decidida a destruir a Sofía. Los primeros indicios de su campaña de desprestigio comenzaron a circular en redes sociales. Noticias adulteradas, fotografías manipuladas, rumores que intentaban retratar a Sofía como una oportunista, como una mujer sin escrúpulos que se aprovechaba de la fragilidad de una niña para escalar socialmente. Los comentarios fueron crueles, despiadados, alimentados por la ignorancia y por el poder del apellido Montero. Aunque Alejandro trataba de detener esa ola con su equipo de abogados, la velocidad de los rumores era imparable. Sofía vio algunos de esos comentarios por accidente y sintió una punzada en el pecho. No por ella, sino por lo que Isabel podría llegar a leer algún día. ¿Cómo explicarle a una niña que el mundo puede ser injusto incluso cuando dices la verdad? ¿Cómo protegerla de una sociedad que prefiere creer lo cómodo antes que lo cierto? Alejandro, testigo de la angustia silenciosa de Sofía, comenzó a mostrar un lado que nadie habría imaginado que tenía. Pasaba más tiempo en casa, cancelaba reuniones, dejaba encargados asuntos importantes. Era como si priorizar la sanación emocional de su hija y la protección de Sofía fuese ahora lo más importante. Esa transformación no pasó desapercibida para el entorno empresarial que siempre había considerado a los Montero un símbolo de control absoluto. Pero la noche en que las cosas tomaron un rumbo irreversible no llegó de la mano de un titular, ni de un rumor, ni siquiera de una amenaza en la sombra. Llegó en forma de una visita inesperada. Sofía había salido un momento al jardín, intentando despejar la mente entre los árboles y el olor a hierba húmeda. El viento suave le acariciaba el rostro y por un instante se permitió creer que todo iba a salir bien. Pero cuando regresó hacia la entrada de la mansión, vio una figura femenina recargada en su antiguo portal, el de su apartamento modesto, y comprendió que el pasado se resistía a morir. Valeria. Vestida impecablemente, con su elegancia fría y calculada, la mirada afilada y la sonrisa venenosa de quien sabe que las apariencias pueden ser armas afiladas. No gritó, no hizo escándalo, no se comportó como la mujer fuera de control del restaurante. Los días siguientes estuvieron cargados de una tensión casi palpable, como si el aire mismo vibrara con la expectativa de algo que estaba por estallar. En la mansión, cada paso, cada suspiro, cada conversación parecía teñido por la sensación de que el tiempo se estaba acelerando hacia un punto inevitable. Sofía lo sintió desde el primer momento, aquella paz frágil que había encontrado entre los muros de la casa no era más que el respiro antes del impacto. Y,
Aún así, se aferraba a ella con toda la fuerza que tenía. Isabel seguía mejorando, aunque su equilibrio seguía siendo delicado. Pasaba horas dibujando, rompiendo a veces el silencio con pequeñas preguntas que parecían brotar de un corazón que intentaba comprender un mundo demasiado grande. Sofía se sentaba a su lado en la alfombra, observando esos dibujos llenos de colores vibrantes, sorprendida por la manera en que la niña expresaba emociones sin darse cuenta. En muchos de ellos aparecía una figura femenina de cabello oscuro, con una sonrisa suave. Sofía no preguntaba, no quería presionar. Pero cada vez que veía uno de esos dibujos, sentía que un lazo profundo se estaba formando entre ambas. Por otro lado, Alejandro estaba cambiando. Día tras día, su rostro se veía más cansado, pero también más decidido. La culpa, que al principio lo había golpeado como un mazazo, comenzaba a transformarse en determinación. Ya no era solo un padre intentando proteger a su hija. Era un hombre enfrentándose a la verdad de sus errores. Había dejado de lado compromisos importantes, reuniones millonarias, decisiones estratégicas que antes habrían requerido su presencia imprescindible. Ahora su prioridad era otra. Y aunque él no lo decía en voz alta, Sofía podía sentir en su mirada que ese cambio tenía tanto que ver con Isabel como con ella. Una mañana, Alejandro la llamó a su despacho. La habitación era amplia, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz del sol, pero aún así conservaba un aire sombrío debido a los documentos y carpetas que se apilaban sobre el escritorio. Sofía entró con cautela, consciente de que él estaba a punto de decirle algo importante. Alejandro no dio rodeos. Le explicó que los abogados habían encontrado pruebas contundentes contra Valeria, desvíos de dinero, contratos amañados, intentos de soborno y hasta un contacto con un grupo que se dedicaba a chantajear a empresarios. Nada de eso tenía que ver directamente con Isabel, pero demostraba la clase de mujer que era, lo lejos que estaba dispuesta a llegar. Pero lo más peligroso, añadió Alejandro con un tono grave, es que no actúa sola. Hay gente poderosa detrás. Gente que quiere proteger sus propios intereses. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la columna. Sabía que Valeria era peligrosa, pero no había imaginado que sus hilos se extendieran tan lejos. De pronto, comprendió que su propia vida podría estar mucho más comprometida de lo que había asumido. Y no solo la suya. ¿Quieres decir que van a venir a por mí?, preguntó con la voz ligeramente temblorosa. Alejandro sostuvo su mirada. No mintió. Creo que ya lo están haciendo. Sofía tragó saliva. Pensó en la visita de Valeria en su edificio, en la manera calculada en que había hablado, en la sombra de Ricardo rondando como un buitre. Todo cobraba sentido. No eran movimientos aislados. Era una estrategia. De repente, algo dentro de ella cambió. Ya no sintió miedo, o al menos no solo miedo. Sintió rabia. Una rabia fría, firme, que llevaba demasiado tiempo guardada. No era la primera vez que alguien intentaba controlarla, amenazarla o aplastarla. Su vida había estado llena de silencios forzados, de miradas hacia abajo, de días sobreviviendo entre sombras. Pero esta vez no estaba sola. Esta vez había una niña que la necesitaba, y un hombre que, de alguna manera, también la estaba eligiendo. Esa tarde, mientras Isabel dormía la siesta, Sofía paseó por los jardines de la mansión para aclarar la mente. El aire estaba fresco, y el murmullo de las hojas meciéndose con el viento calmaba su respiración. Se detuvo frente a un pequeño estanque. La superficie del agua reflejaba su rostro, cansado, sí, pero diferente. Más firme. Más vivo. Y se dio cuenta de que había empezado a quererse a sí misma de una manera que no recordaba desde hacía años. Fue entonces cuando escuchó pasos a su espalda. Giró rápidamente, temiendo ver la figura equivocada. Pero se encontró con Alejandro, que la observaba con algo parecido a preocupación, aunque en su expresión también había un matiz que Sofía todavía no sabía interpretar. ¿Estás bien?, le preguntó él, acercándose despacio. Ella asintió, aunque sabía que no era completamente cierto. Solo, estoy intentando encontrar fuerzas, contestó. Alejandro guardó silencio unos segundos. Luego, dijo algo que la descolocó por completo. No voy a dejar que te hagan daño. La frase, pronunciada con una sinceridad desarmante, golpeó a Sofía de una forma inesperada. No estaba acostumbrada a que nadie la defendiera. Siempre había tenido que protegerse sola, luchar sola, recomponerse sola. Y escuchar esas palabras la hizo sentir vulnerable, pero no en un sentido negativo. Vulnerable de un modo que abría espacio a algo nuevo.
Cuando regresaron a la casa, la atmósfera había cambiado. Una llamada lo alteró todo. El abogado de Alejandro informó que Valeria había convocado una rueda de prensa improvisada. Estaba a punto de presentarse ante todo el país, acompañada de un reconocido periodista cuya imparcialidad era más que cuestionable. El objetivo era evidente: destruir la reputación de Sofía y mostrar a Alejandro como un padre incompetente manipulado por una extraña. Era un golpe maestro, diseñado para hundirlos a todos. Alejandro reaccionó con indignación, pero también con urgencia. Su equipo de comunicación empezó a moverse de inmediato, buscando contrarrestar el inminente daño. Sin embargo, Sofía comprendió algo fundamental: ninguna estrategia mediática iba a detener a una mujer que estaba dispuesta a sacrificarlo todo para recuperar su poder. No puede ganar, murmuró Sofía, más para sí que para los demás. Alejandro la miró. No lo hará, respondió con una seguridad férrea. Pero su confianza no calmó el tormento que comenzaba a nacer en Sofía. No se trataba solo de su reputación. Era el bienestar de Isabel lo que estaba en juego. La pequeña había encontrado un refugio en ella. Si la prensa, manipulada por Valeria, la retrataba como un peligro, ¿qué pasaría con la niña? ¿Qué pasaría con la custodia? ¿Y qué pasaría con todo lo que habían construido en tan poco tiempo? Esa noche apenas pudieron dormir. La rueda de prensa tendría lugar a la mañana siguiente. Sofía permaneció despierta largo rato, sentada junto a la cama de Isabel, que dormía sin darse cuenta de la batalla que se libraba en su nombre. La luz tenue iluminaba el rostro tranquilo de la niña, y Sofía sintió un nudo en la garganta. No podía permitir que la arrancaran de ese espacio seguro que tanto necesitaba. Entonces tomó una decisión. Sabía que podía ser peligroso, pero también sabía que era necesario. A la mañana siguiente, antes de que el sol terminara de alzarse, Sofía dejó una nota sobre la mesa del despacho de Alejandro. Una nota breve, sencilla, escrita con letra firme. No voy a dejar que ella gane. Tengo que hacer esto. Y se marchó de la casa sin hacer ruido. A veces, para proteger lo que amas, tienes que alejarte del único lugar donde te sentías a salvo. Lo que Sofía no sabía era que, con esa decisión, estaba abriendo la puerta a la parte más oscura, y más decisiva, de toda la historia. La mañana amaneció gris, como si el cielo hubiera decidido acompañar el presagio de lo que estaba por suceder. No había rastro del brillo cálido que solía filtrarse por las ventanas de la mansión. Todo estaba cubierto por una luz fría, casi plateada, que envolvía la casa en un silencio inquietante. Cuando Alejandro encontró la nota de Sofía sobre su escritorio, el mundo pareció detenerse. La letra era firme, pero el mensaje escondía una decisión que él no había previsto. Sintió un golpe en el pecho, una mezcla de alarma y una angustia que nunca habría imaginado sentir por alguien que había aparecido en su vida hacía tan poco tiempo. El reloj marcaba las 8 de la mañana cuando comprendió que Sofía no estaba en ninguna parte de la casa. Su móvil estaba apagado. Ningún miembro del servicio la había visto salir. El personal de seguridad tampoco había advertido su marcha. Y, mientras el pánico comenzaba a asomarse, la televisión, encendida en el salón para monitorear noticias, anunció la imagen que él más temía: Valeria frente a un micrófono, rodeada de cámaras, preparada para lanzar un ataque devastador. En la pantalla, Valeria exhibía ese aire calculado de víctima perfecta. Vestida con un traje claro, sin una arruga fuera de lugar, transmitía una fragilidad impostada. Sus ojos, enrojecidos estratégicamente, parecían implorar compasión. No era casualidad. Tenía cada gesto milimetrado. Cada palabra estaba diseñada para perforar reputaciones, para sembrar dudas, para manipular conciencias. Mientras ella hablaba, presentándose como una madre preocupada, desprotegida ante las calumnias que estaban destruyendo su vida, Alejandro escuchaba desde el salón, sintiendo como la tensión le oprimía las sienes. Aseguraba que todo había sido un malentendido, que Isabel había estado emocionalmente inestable, que la niña había sufrido confusiones provocadas por la intervención de terceros. Lo más grave vino después. Señaló a Sofía como la responsable de sembrar miedo en la pequeña, insinuó motivos económicos, habló de manipulación, mencionó antecedentes laborales sin fundamento, inventó conflictos, distorsionó hechos. Era una actuación impecable, diseñada para cambiar el rumbo de la opinión pública. Y lo estaba logrando. Mientras tanto, Sofía no estaba frente a ninguna pantalla. Se había adentrado en la ciudad envuelta en un abrigo oscuro, con la capucha subida y la mirada clavada en el suelo.
Caminaba con paso firme, pero cada paso estaba sostenido por un pulso acelerado y una determinación que solo nace cuando sabes que toda una vida depende de lo que estás a punto de hacer. Había elegido no quedarse de brazos cruzados mientras Valeria la destruía. Y tampoco podía permitir que manipularan a Isabel otra vez. Sabía que la verdad tenía que salir a la luz de una forma tan clara que nadie pudiera negarla. Había pasado la madrugada escribiendo, revisando recuerdos, pensando en cada detalle. Lo que había vivido durante años con Ricardo no solo había marcado su vida, sino que ahora podía convertirse en la clave para detener a Valeria. Caminó hasta un edificio alto en el centro de la ciudad, donde la esperaba alguien que nunca habría imaginado volver a ver, Elena, su antigua jefa, la mujer que había dirigido la agencia en la que Sofía trabajó antes de su matrimonio. Una mujer directa, con un sentido ético feroz y un instinto casi infalible para detectar mentiras. Elena había sido uno de los pocos pilares en su vida profesional, alguien que había lamentado profundamente la renuncia repentina de Sofía. Y cuando recibió un mensaje breve, casi desesperado, pidiéndole una reunión urgente, no dudó. En una sala de juntas desierta, iluminada por una luz blanca, Sofía dejó sobre la mesa una carpeta que llevaba años evitando abrir. Dentro, había informes, correos, registros de conversaciones, pruebas que demostraban que ella nunca había cometido el error que Ricardo le atribuyó. Pruebas que él había escondido. Pruebas que revelaban su manipulación, su sabotaje y su intención de arruinarla para mantenerla bajo control. Pero lo más importante, aquella carpeta vinculaba directamente a Ricardo con un pago reciente, proveniente de una cuenta asociada a una sociedad creada por Valeria. Era la pieza que faltaba. Un hilo conductor irrefutable. Elena hojeó los documentos con atención absoluta. Su rostro fue mutando, desde la sorpresa inicial hasta la indignación absoluta. Comprendió inmediatamente la magnitud de lo que estaba viendo. No era solo el testimonio de una mujer herida. Era un caso completo de conspiración y abuso. Y, sin meditarlo demasiado, llamó a un periodista que ella conocía bien. Uno que no se vendía. Uno que no pertenecía al círculo de influencias de Valeria. En menos de una hora, Sofía se encontró sentada ante una cámara. No había guión. No había maquillaje. No había intención de dramatizar. Era solo ella, contando la verdad que había escondido demasiado tiempo. No lo hizo como réplica a los ataques. Lo hizo como una liberación. Habló de su matrimonio con Ricardo, de cómo la inseguridad de él se había convertido en un arma silenciosa que había arruinado su carrera. Explicó cómo él había manipulado pruebas para culparla. Cómo la había aislado emocionalmente, cómo había destruido su autoestima. Habló incluso del miedo que le provocaba volver a cruzárselo. Pero también relató algo más importante, la conexión repentina con Isabel, el instinto que la impulsó a actuar, la servilleta arrugada, la marca en la muñeca de la niña. No intentó provocar lástima. Buscó claridad. Verdades limpias, sin dramatismos. El periodista la escuchó con un respeto profundo. Aquel testimonio no solo era convincente. Era humano. Auténtico. Imposible de ensuciar. Cuando la entrevista terminó, Sofía salió del edificio sintiendo que una carga gigantesca se desprendía de sus hombros. No sabía cuál sería la reacción del público, ni del sistema judicial, ni de Alejandro. Pero, por primera vez en mucho tiempo, se sentía coherente consigo misma. Mientras tanto, en la mansión, la entrevista empezó a circular a través de redes sociales, primero como un clip breve, después como una pieza completa que comenzó a compartirse de forma masiva. Lo que Valeria había dicho en su rueda de prensa comenzó a sonar hueco, exagerado, manipulador. La gente reconoció en Sofía algo que siempre conmueve, la verdad dicha desde el dolor. Alejandro vio la entrevista sin respirar. Cada palabra le golpeaba de una manera inesperada. No sabía la mitad de lo que Sofía había vivido. Y, sin embargo, ahí estaba ella, enfrentándose sola a un monstruo que él había subestimado. Cuando terminó el vídeo, sintió una mezcla de orgullo, culpa y miedo. Ordenó de inmediato que el coche estuviera listo. No estaba dispuesto a perderla. La encontró sentada en un banco, frente a un edificio público, con las manos entrelazadas y la mirada perdida en el movimiento de la gente. Cuando se acercó, ella levantó la vista despacio. Y lo que vio no fue al empresario poderoso, ni al padre desesperado. Era un hombre cansado, pero con el corazón en el sitio correcto. No hizo falta hablar. Se entendieron sin palabras. Esa misma tarde,
Las autoridades emitieron una orden de detención contra Valeria por obstrucción, manipulación de pruebas y sobornos. Ricardo fue detenido poco después. El castillo de mentiras que habían construido comenzó a derrumbarse en cuestión de horas.